aquí acompañándonos en esta clausura de nuestra Asamblea General Ordinaria, un acto importante, el más importante siempre en una cooperativa, el rendir cuentas en una Asamblea General, y en este también un año especial donde estamos haciendo un modelo mixto, presencial para los que estáis aquí y en streaming para los que nos pueden escuchar desde sus oficinas o desde sus casas o desde su puesto de trabajo. Saludar, secretario, bienvenido aquí, muchas gracias. Consellera, es un placer tenerte aquí en la península, aquí estamos un poco más lejos del mar, pero sentimos igual de cerca las Baleares. Director de gabinete, un placer, Miguel, como siempre, cercano. Asistentes, compañeros del Consejo Rector, gerentes, directores, invitados. Para mí, dirigirme y hacer un discurso después de escuchar a los 4 responsables de cooperativas de los premiados del 21 me lo ponen difícil, porque a ver qué puedo decir que ya no hayan dicho alguno de ellos. Pero quiero empezar por felicitarlos, por decirles que creo que lo importante es lo que hacéis cada día en vuestras cooperativas. Es importante el que hagáis sostenible vuestra zona, el que hagáis igual y democrática la gestión de vuestras cooperativas. La igualdad, la democracia es algo que nos lleva a nuestras cooperativas como emblema. El que hagáis que no se que la población siga estando, que no tengamos esa España despoblada y que muchas veces pues, nuestro trabajo está ahí, y que por encima de todo esa sostenibilidad tiene que ser económica, social, como debe de ser, y después lo vamos a hacer medioambiental, que yo creo que es la parte importante que hoy nos toca hablar a lo largo del día de hoy. En esta clausura estamos ya en la 31 Asamblea General, es decir, empezamos a ser una organización con mucha historia y con mucho pasado, y por eso nos permitimos de hacer algunas de nuestras cosas de forma diferente. Creo que en esta Asamblea, después de un año como hemos pasado el 2020, donde hemos demostrado las cooperativas una forma de actuar diferente, creo que nuestra obligación y nuestra responsabilidad y nuestro deber, primero, es recordar a todos los que nos han dejado en este trayecto, compañeros de cooperativas, gerentes, presidentes, miembros de los consejos rectores, gente que trabajaba día a día con nosotros y que, bueno, pues por esta pandemia tan desgraciada que hemos tenido, pues nos ha maltratado, y creo que nuestra obligación y nuestro deber, aunque parece que ya estamos saliendo, es nunca olvidar lo que ha pasado. Y en particular quiero hacer 2 menciones de 2 personas que, aunque no fallecieron directamente de COVID, pero sí lo han hecho en esta época y que han tenido mucha vinculación en esta casa. El presidente de UCAN de Madrid, de la Federación de Madrid, Manuel Morcillo, prácticamente compañero de toda la vida de todos los que estamos aquí y hemos pasado por esta casa, y Paco Marcé, un histórico de nuestra lucha, peleándose siempre por sus ganaderos, peleándose siempre por la integración, y que en estas 2 personas quiero reflejar todos los que nos han dejado en esta trayectoria. Como decía, el año 2020 pues, ha sido un año difícil de olvidar para muchos de los que estamos aquí. Nosotros hoy estamos aprobando el ejercicio del 2020. Y bueno, pues en el 2020 teníamos previsto organizar un congreso en Toledo, el 8º congreso. Bueno, lo seguiremos haciendo cuando la normalidad corresponda, pero por encima del todo nos hizo trabajar como lo que realmente somos. Somos cooperativas que trabajan de forma valiente, de forma silenciosa, de forma organizada, y nos adaptamos a la nueva situación. Planteamos condiciones de seguridad para los que trabajan, actuamos con protección y intentamos trasladar la información a todos nuestros agricultores y ganaderos. Nos dedicamos a lo que sabemos hacer: producir, transformar, distribuir y garantizar los alimentos
para los ciudadanos, no solo de España, sino de Europa y yo diría que en muchas ocasiones del mundo. En ningún momento dejamos de hacer ese trabajo. Y cuando la ocasión lo requería, utilizamos nuestros equipos, utilizamos nuestro personal y acudimos a desinfectar calles, residencias, locales, dependencias y, como no podía ser de otra forma, ayudamos a todo lo que es la parte de sanidad, la parte donde no había los EPIs suficiente y allí estaba pues alguna cooperativa en un momento dado haciendo lo que hace alguien que representa a la sociedad. Formamos parte de la sociedad, somos la sociedad y luchamos y defendemos nuestro hábitat donde habitualmente nos estamos desarrollando. Y en esta tarea tuvimos que hacer algo extraordinario y era organizar una nueva situación. Y ahí contamos con tu colaboración, ministro, y la de toda tu gente. Hubo una comunicación fluida, directa, donde prácticamente a diario, si no era contigo, era con alguien de tu ministerio, con el que trasladábamos los problemas directos desde prácticamente la explotación, llegaban a la cooperativa y acababan en el ministerio. Circunstancias excepcionales que había que salvar, donde en algún caso pues, las fuerzas de seguridad, la policía municipal, no sabía cómo había que interpretar y, bueno, afortunadamente se nos declaró esenciales para el desarrollo de la actividad. Y ahí estuvimos. Agradecértelo públicamente, lo hicimos en la asamblea del año pasado, pero era de forma telemática y todavía no éramos conscientes de lo que nos quedaba todavía de pasar desde mayo del año pasado y estamos en el mayo del 21. Nuestro sector se ha visto afectado, pero podríamos decir que menos con respecto a otra parte de la economía, porque todo lo que era alimentación, gran superficie, fluía con normalidad y, bueno, pues esos costes superiores que teníamos en un momento dado se veían mitigados porque incrementábamos nuestras ventas. No ha sido para todo el sector. Ha habido una parte importante donde la parte que en su canal de distribución es Horeca, que se ha visto relativamente muy afectada y que, bueno, no voy a referirme a ninguno porque lo primero que me saldría sería vino y entonces tendría que decir los demás. Entonces, prefiero no decir ningún sector. Pero, en realidad, todo lo que dependemos del canal Horeca de distribución y de consumo, lamentablemente, en todo el mundo ha estado cerrado y seguimos sufriendo esta situación de crisis. Recordar que el trabajo que hacíamos no lo hacíamos desde la organización con los profesionales que tenemos aquí en Madrid y que trabajaban en muchas ocasiones de forma improvisada desde sus casas con jornadas, pues que como estabas en el hogar y no podías salir a ningún sitio, empezaban a las 8 de la mañana y no se sabía cuándo terminaban, porque estabas conectado prácticamente todo el día y estaban conectados prácticamente todo el día. Lo hacíamos también desde nuestras federaciones. Nuestra organización, la ventaja que tiene es que podemos llegar a la última cooperativa, al último pueblo de España, pero para eso tenemos un entramado con profesionales en cada una de nuestras comunidades autónomas que día a día hacen su trabajo. En los últimos 15 años, creo que, por dar unos datos del 2019, somos 3.700 cooperativas aproximadamente, 1.165.000 agricultores ganaderos, familias que viven o forman parte de una cooperativa. Facturamos más de 34.000 millones de euros. Hemos incrementado un 4,2% esa facturación. Tenemos 111.000 trabajadores de forma estable que no han perdido su puesto de trabajo. Son muy pocas las cooperativas contadas que han tenido que hacer un ERTE. La mayor parte hemos seguido manteniendo nuestra actividad y nuestro empleo y son datos que dicen lo importante que es una organización como la nuestra, donde realmente el espíritu cooperativo
el espíritu de la economía social fluye de forma importante. Estos datos, evidentemente, dicen de nuestra importancia, pero por encima de todo creo que hay que destacar la fidelidad de nuestros socios. O sea, nosotros, lo habéis dicho algunos de los que habéis intervenido antes, nuestros socios están en cooperativas de forma voluntaria. A nadie le obligamos a estar. La política de una cooperativa es puertas abiertas para entrar y puertas abiertas para salir, cumpliendo evidentemente los estatutos que nos hemos dado y cumpliendo nuestras normas. Y eso hace de que los que formamos parte y formamos parte de una cooperativa y tenemos ese espíritu, creemos que tenemos que ponerlo en valor y decirlo ante la sociedad. Nosotros no somos entes mercantiles sin más. Nuestro objetivo es complicado y difícil. Complicado y difícil una asamblea. En las asambleas donde nosotros tenemos que, por una parte, ver cómo nuestro proveedor le pagamos correspondientemente y, al mismo tiempo, cómo gestionamos a nuestro propietario, accionista, que es el que nos marca las pautas. Esa dualidad de proveedor accionista o proveedor propietario no siempre es fácil de administrar en una asamblea, pero desde cooperativas lo hacemos prácticamente a diario. Podríamos seguir enumerando muchas más cuestiones, pero por encima de todo creo que tenemos que destacar la labor que hacemos en el territorio. Estamos implantados en el territorio, formamos parte de nuestros pueblos, ayudamos a nuestra comunidad rural. En muchas ocasiones somos la empresa que da parte de los servicios donde no pueden llegar otras administraciones o otras empresas mercantiles que por sus intereses no les es rentable estar allí. Las cooperativas estamos y creo que eso hay que ponerlo en valor. Evidentemente, transferimos conocimiento, innovamos, no todo lo que quisiéramos, tenemos que hacer alguna autocrítica. Evidentemente, que hagamos muchas cosas no quiere decir que hagamos todas las que necesita el sector de la agricultura española y del cooperativismo español. Y creo que en este aspecto tenemos que seguir contando con el apoyo de las administraciones y, evidentemente, tenemos que ser, por encima de todo, mente abierta y una mayor integración. La integración, cuando hablamos de integración, no estamos hablando de fusiones sin más, no. Hay muchas formas de colaborar, la legislación no lo permite, la ley de cooperativas prácticamente de todas las comunidades no lo permiten y creo que tenemos que tener la suficiente mente abierta. Como decía Pedro, si tuviéramos una sola cooperativa en España, facturaríamos 34.000 millones de euros. No es una cifra disparatada para movernos por el mundo y probablemente las cosas las veríamos de otra forma. Me vas a permitir, ministro, que vamos a hablar de PAC y voy a ceñirme completamente al guión que tengo escrito porque la improvisación en un tema tan complicado como la PAC muchas veces nos puede hacer perder el sentido de lo que queremos decir. Ministro, tenemos un verdadero tsunami verde que viene a apropiarse de todo lo que tenemos hasta ahora. El objetivo que compartimos, la sostenibilidad medioambiental, la acción por el clima, plantea objetivos y medidas irreales en algunos casos. Los estudios de impacto que vamos conociendo hablan de caídas de producción de un 10 y de un 25%. Nos preocupa y nos preocupa muchísimo estos datos. ¿Qué ocurre con el estudio que tiene la Comisión y que no hace público y debería de hacer público? ¿Por qué no lo lanza antes de aprobar la PAC? No vemos que se plantean medidas serias que ayuden a mantener la rentabilidad ni la competitividad en un mercado abierto y competitivo con el resto de países del mundo. Te pedimos, ministro, que seas fuerte en las negociaciones ante el Parlamento y ante la Comisión Europea, que debería de tomar más un papel mediador y no de parte, como hasta ahora en la última reunión del Consejo de Ministros fue lo que vimos.
No podrá haber sostenibilidad medioambiental ni social sin sostenibilidad económica. Esto no es una frase, es una realidad que nos puede llevar a un lugar todavía peor. Además de romper con la ilusión del sector de seguir trabajando en la sostenibilidad ambiental, donde llevamos 20 años trabajando, mejorando y con resultados conocidos y medidos. Trabajamos como cooperativas desde organizaciones de productores que ayudan a los sectores a mejorar su organización para ser más rentables en el mercado y afrontar un futuro de inversiones que todos queremos tener por delante. En la parte ambiental de la paz, que será sí o sí ambiciosa, debemos hacer lo posible para que sean utilizables y den resultado las acciones que haya que realizar. Por eso pedimos enfoques colectivos en los ecoesquemas, vinculadas a las inversiones medioambientales que van a hacer las cooperativas y que mejorarían el asesoramiento, y para ello hay que reconocerlo. Ya tenemos las cooperativas organizaciones que invierten y que forman parte industrial de los sectores, que plantean mayores retos de adaptación a un nuevo medio productivo como algunos sectores ganaderos. Sabemos que la negociación es dura allí y se da dura aquí. Somos conscientes, pero tenemos que ser capaces de poner luces largas porque nuestros socios y socias y sus cooperativas seguirán en el territorio cuando esto pase y porque, señor ministro, tenemos el deber de dar un futuro a nuestros jóvenes y mujeres que están deseando formar parte de un sector sostenible, pero a través de una actividad económica rentable y que genere riqueza para todos. En esto vas a tener a cooperativas agroalimentarias detrás de ti. Para nosotros esto es lo fundamental. Te felicitamos cuando se consiguió el cheque de la paz. Entendíamos que era importante, pero por encima de todo estamos en un momento donde si no somos capaces que las medidas que se puedan realizar son ejecutables, ese cheque probablemente no va a servir en toda la totalidad. No podemos dejar de pasar en esta Asamblea, ministro, de hablar de cadena alimentaria. En este escenario que tenemos actual, entendemos que es todavía mucho más necesario el que esa cadena alimentaria sea rentable, que revalorice realmente los productos que en ella circulan. Hay que hacer rentables nuestras explotaciones dentro de la cadena. Sabes que hemos sido críticos desde algunas posiciones siempre constructivas, con algún elemento de la reforma de la PAC, de la reforma de la ley de la cadena que se está tramitando en este momento. Porque estamos todos los días, esta crítica es porque estamos todos los días en los mercados, tanto en las circunstancias favorables como en las desfavorables. Y sabemos cómo funcionan estos mercados, pero compartimos claramente los objetivos de esta reforma de la ley. Por encima de todo, sabemos que la ley quiere hacer rentable las explotaciones. Queremos tener un objetivo donde todos podemos operar, donde todos podamos trabajar. Somos conscientes de que hay que cambiar hábitos fuertemente arriesgados. Somos conscientes de que hay que cambiar culturas empresariales y hasta comportamientos de los consumidores, que debemos lograr que valoren más la enorme variedad y calidad de alimentos que tienen a su disposición. Pero, ministro, tenemos que conseguirlo, nos vaya mucho en ello y las cooperativas vamos a seguir poniendo toda nuestra capacidad para avanzar en esta línea. Y aquí nosotros también tenemos deberes pendientes como cooperativas. Hemos de ser capaces de avanzar más rápidamente en la organización de la oferta y en la integración cooperativa. Queremos dejar de ser víctimas del mercado para pasar a ser protagonistas del mercado. No podemos dejar en esta Asamblea de tocar puntos que son de actualidad más eminente. El coste de la electricidad nos preocupa. Nos preocupa, se ha implementado la tarifa
desconocemos hasta dónde tenemos el alcance, vamos a hacer un estudio desde cooperativas, sabemos que no es competencia tuya del Ministerio, pero queremos que seas nuestro valedor. Te presentaremos en los próximos días un estudio donde con ello queremos trasladar lo que es la realidad de nuestras cooperativas. Nuestras cooperativas, muchas de ellas, trabajan en horarios donde la tarifa va a ser punta, no pueden cambiar. Una línea donde están envasando fruta, la fruta hay que cogerla por la mañana, hay que procesarla en el día para que al día siguiente esté. Nutri-Score está lanzando, sabemos que es voluntario, sabemos que no es como tal, te lo queremos hacer llegar. Creo que es una tarea donde podemos confundir al consumidor, donde podemos trasladar informaciones erróneas y donde productos emblemáticos de nuestra alimentación se pueden ver perjudicados por un etiquetado que no es ni de nuestro país, ni de nuestra cultura, ni de nuestro consumo. Por tanto, ahí queremos incidir en información y para ello contamos con el Ministerio, que no dudamos que lo tendremos, para combatir esta forma de muchas veces confundir al consumidor. Por último, el plan de recuperación. Hemos tenido una ponencia, Andrés Montero nos ha estado contando directamente cómo está. Para nosotros entendemos que el plan de recuperación es como para todo el sector de la economía española una oportunidad y queremos verlo como una oportunidad. Pero también nos preocupa cómo hacer llegar a nuestras cooperativas. Muchas de nuestras cooperativas son pequeñas empresas difíciles de poder encajar en los grandes proyectos o los grandes macroproyectos y nos preocupa cómo hacerlo. Nos has contado los fondos que van al Ministerio de Agricultura, cómo los tienes planteados, pero realmente es una mínima parte de todos esos 140.000 millones de euros que estamos hablando para los próximos años. Necesitamos digitalizarnos, necesitamos trabajar en la gestión de nuestros residuos, de nuestros subproductos, en generar energías verdes, energías renovables. Necesitamos hacer sostenible nuestro entorno, necesitamos mejorar nuestros regadíos, nuestra disponibilidad de agua. Y todo ello depende de varios ministerios. Tú eres nuestro embajador en el Consejo de Gobierno, en el Consejo de Ministros. Realmente no podemos dirigirnos. Seguramente nos vamos a dirigir al Ministerio de Industria y Comercio, al de Sostenibilidad, nos dirigiremos a todos los ministerios donde haya que dirigirnos, pero por encima de todo, cuando salga un proyecto de estos, queremos que el Ministerio esté cerca y que pueda empujar en esta dirección. Al final va en beneficio de las zonas rurales, del mundo rural, va en contra de la despoblación y evidentemente nos hará posible pues, que tengamos una sostenibilidad dentro de todo nuestro esquema. Creo que, en síntesis, he contado toda la idea que teníamos nuestro Consejo Rector que quería trasladarte hoy. Seguramente alguna frase no corresponden al guión porque me lo suelo saltar muchas veces, pero estamos en un momento difícil para la negociación, complicada, pero confiamos de que vas a ser capaz de liderar, como hasta ahora has hecho, ese punto de resistencia ante algunas actuaciones del Parlamento que no entendemos. Nos emplazamos, ministro, aparte de las muchas veces que nos reunamos y nos vemos, pero a ese congreso que vamos a intentar relanzarlo en marzo del 2022 en Toledo, donde esperamos de que podamos estar sin mascarillas, abrazándonos y más cerca todos de unos de otros. Creo que, aunque tengamos que tener también unas medidas de seguridad, se puedan reanudar porque estamos deseando volver a tener de nuevo una vida normal. Gracias. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias como presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España, a Juan Rafael, a Jerónima, a todos los miembros del Consejo Rector y a todos vosotros y vosotras que estáis aquí en nombre de Cooperativas Agroalimentarias y a todos aquellos que nos están siguiendo a través del streaming y también a Mae, a la consellera, que me encanta encontrarla aquí en esta tan importante reunión. Lo decíais antes, lo habéis dicho varios de los intervinientes y tú particularmente, Ángel, creo que, bueno, y por supuesto a mi equipo, que está aquí conmigo, a Fernando, al secretario general, a Miguel, al director de gabinete y a Anabel, la directora de comunicación. Lo habéis dicho al principio, hemos tenido en todos estos meses una comunicación fluida. Para vosotros era muy importante, para nosotros, para el Ministerio, también lo era. Lo era porque las circunstancias eran muy difíciles y teníamos que hablar de muchos temas y lo hemos hecho. Pero a pesar de que sea en un formato mixto, presencial y por pantalla, me alegro mucho de que esta reunión pueda tener lugar y que podamos aquí encontrarnos en el día de hoy. Es muy importante para vosotros, es muy importante también para mí, para proseguir este diálogo. Por cierto, abro un paréntesis, siempre no sé qué hacéis, que me hacéis intervenir a las 2:30 de la tarde en vuestras reuniones. Ya sé que esperáis con atención y me vais a escuchar, dure lo que dure mi intervención. Yo soy de cultura, ¿verdad, Ramón?, de cultura europea y, por tanto, en este momento empiezan las reuniones de la tarde en Bruselas. Pero, en fin, con vuestra paciencia y mi interés por transmitiros los mensajes, supongo que nos dedicaremos mutuamente, ¿verdad, Agustín?, algunos minutos también los unos a los otros. Este es un momento realmente muy importante, pero yo hace un momento escuchaba pues, las palabras de algunos de los premiados. Y una de las cosas que he echado más de menos en todos estos meses, sobre todo en los periodos duros del estado de alarma, ha sido mis visitas y contacto directo con todos vosotros. Mis visitas a las cooperativas, que en todas las comunidades autónomas, pues me hacen simplemente verificar y confirmar la idea que desde el Ministerio y yo mismo como ministro y desde el Gobierno de España tenemos sobre el mundo cooperativo. Detrás de cada uno de los premiados de hoy, pero también de los no premiados, de todos aquellos que estáis, de las 3.700 cooperativas agroalimentarias de España, hay una empresa que busca crear valor para todos los socios cooperativistas, evidentemente. Hay también un proyecto social y también hay un proyecto humano. Y yo creo que esa triple dimensión es la que hace único al mundo cooperativo. Hace único al mundo cooperativo en un momento tan difícil como el que estamos viviendo, que yo creo que solo apreciaremos cuando pase el tiempo. Cuando pase el tiempo es cuando veremos realmente cuán difíciles han sido las cosas en todos estos meses y cómo hemos conseguido sobrevivir. Y yo quiero decir claramente, y no va a ser la última vez que lo diga, porque soy bien nacido y por tanto soy una persona agradecida, el agradecimiento público que os quiero dar a todos vosotros, como lo he dado a todo el conjunto de la cadena agroalimentaria, que la OCDE haya considerado que de los países más desarrollados del mundo, España y Canadá son aquellos donde toda la cadena alimentaria ha funcionado, la cadena de suministro de alimentos y bebidas a los ciudadanos mejor. Yo creo que os debe llenar de legítimo orgullo. Y ahora vamos a una fase distinta. Y así lo vemos, yo creo que en toda la sociedad y lo vemos también en el Gobierno. Y esta misma reunión lo muestra. Estamos en una fase en la cual yo diría que el mejor instrumento, no solo de política sanitaria, de lucha contra la pandemia, sino de política económica, es la vacunación. Cuanto más avance la vacunación y mayor inmunidad colectiva tengamos, vamos a estar todos más seguros desde el punto de vista personal y familiar. Pero también la sociedad se va a mover, vamos a conseguir efectivamente que la economía y el empleo se recuperen. Esta mañana se hacían públicos los últimos datos de afiliación y de paro, que imagino habréis visto,
que muestran simplemente lo que venimos diciendo desde el Gobierno hace ya algunas semanas, que este es un momento y una oportunidad magnífica, y es una oportunidad que no hay que desaprovechar. Sabéis mi filosofía y sabéis mi forma de ser y de actuar, que sé que también es la vuestra, la del acuerdo, la de buscar siempre un acuerdo, negociar lo que haga falta, y al final hablaremos de PAC, negociar lo que haga falta, pero llegar siempre a un acuerdo, porque un acuerdo, por imperfecto que sea, y lo sabéis muy bien en vuestras asambleas, en vuestros consejos rectores, es sin duda mejor que el mejor de los desacuerdos, por imperfecto que sea el acuerdo. Yo creo que este es un momento muy importante en el que, podría hablaros de muchísimas cosas, pero me gustaría centrarme en tres particularmente. Uno, la ley de cadena, que se ha mencionado hace un momento. Otra, el plan de recuperación y, finalmente, a la PAC. Pero no sin antes decir que a todo esto hay un guión común que lo une. Y es que si estamos viendo el interés, esta mañana daba los datos en Toledo sobre inscripción en el registro oficial de maquinaria agrícola que tenemos de los últimos meses, estáis viendo la atención. Ayer publicamos el nuevo plan Renove, que unimos también los 3 millones de euros de avales que vamos a convertir en 50 gracias a esa inversión en avales, que es muy importante. Muestra claramente que el sector está en ebullición, y con razón, y trabajando muy bien. Hemos conseguido no solo abastecer España, sino exportar 54.000 millones de euros en un año tan extraño como ha sido el año, y difícil como ha sido el año 2020. Y de esos 54.000, 19.000 han sido el balance positivo de nuestra balanza agroalimentaria, solo superada por Países Bajos, yo diría que por razones puramente estadísticas y aduaneras que todos conocemos. Pero yo creo que eso, pensando en la España de los años 90, que conocemos todos, o incluso del principio de los años 2000, donde estábamos en déficit, donde la balanza era deficitaria, significa un paso adelante formidable y un tema, yo creo que de futuro, muy importante. Ahora bien, se han repetido aquí por varios intervinientes, y me parece muy oportuno, varias cuestiones, varios temas que me parecen de un tremendo interés y de una tremenda oportunidad. Uno es el concepto sostenibilidad, y yo creo que eso es muy importante, con los matices que después diré y que comparto enteramente con lo que decía Ángel en relación con la PAC. Pero es verdad que el futuro es sostenibilidad, y eso lo tenemos que tener muy claro. Sostenibilidad en la producción de alimentos y bebidas, que es una gran oportunidad para todos, y yo creo que una necesidad que nos plantea el conjunto de la sociedad. Sostenibilidad en la lucha contra el cambio climático y en la preservación del medio ambiente. Pero además de eso también es digitalización e innovación, que es absolutamente clave. Lo ha mencionado antes Pedro, que tiene un excelente ejemplo en La Palma, en Carchuna, ¿verdad?, de lo que están haciendo en esta materia, y lo conozco, tengo la fortuna de conocerlo personalmente, como conozco el trabajo que hace DECOP, Antonio, en esta materia, y lo que hacéis todos, porque todo el mundo está haciendo algo en materia de innovación y digitalización, y esto es muy importante. Y finalmente, tenemos que asegurar el relevo, la incorporación de los jóvenes, que será, yo creo, que el termómetro de nuestro éxito o de nuestro fracaso. Una actividad tiene futuro cuando encuentra relevo, y cuando no hay relevo es que no hay futuro. Y evidentemente ahí el papel que las mujeres juegan, Jerónima, y siempre me dirijo a ti cuando hablo de esto, pero para ti como portavoz de todos los que, como hace un momento veíamos en la Cooperativa Católica de Cocentaina también, pues hacen un esfuerzo por hacer del tema de la igualdad y del reconocimiento del papel de la mujer un elemento fundamental. No solo es un tema social, es que yo creo que es muy eficaz para el funcionamiento también de las cooperativas, y yo por eso soy un convencido de ello. Y la verdad es que son muchos los temas de los que podríamos hablar sobre ese tema. Por ejemplo, se evocaba antes el tema del agua. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora lo voy a mencionar en relación
con el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Es también otro tema en el que nos tenemos que encontrar. Y, por tanto, yo creo que va a haber claramente todas las estadísticas, todos los estudios demográficos y los estudios de FAO sobre necesidades alimentarias, claro, cuando se hacen a 10, 20, 30 años, tienen unas horquillas inmensas. Pero está claro que vamos a ser más y que vamos a necesitar más alimentos y bebidas. Por tanto, si ambos elementos están ahí y también tenemos en cuenta que muy probablemente no pueda incrementarse pues tanto lo que es la superficie agraria útil como lo que es la cabaña, pues tendremos que buscar métodos para innovar, para tener mayor productividad y mayor rendimiento. Un dato positivo, muy positivo, y que podéis estar orgullosos. Leí hace poco un estudio sobre la comparación de los niveles de competitividad de todos los sectores y subsectores de la economía española en los últimos 20 años de los 8 países más avanzados de la Unión Europea. El único sector en el que tenemos una capacidad de competencia superior al resto de los 7 países europeos más avanzados es el sector agroalimentario, donde estamos en términos de productividad un 15% por encima del resto. Y eso es lo que explica, efectivamente, las cifras de exportación y lo que cifra, evidentemente, el saldo. Y os decía que quería hablar de 3 temas. Primero, de la ley de cadena. La ley de cadena, yo creo que tú lo has dicho muy bien, Ángel, es un esfuerzo que no es el único, ¿verdad?, para intentar conseguir incrementar el valor y, por tanto, precios más dignos que retribuyan el trabajo del agricultor y del ganadero. Pero, evidentemente, y lo sabéis muy bien, porque sois cooperativistas y, por tanto, como tales, también empresarios, esto no se logra con una varita mágica ni se logra simplemente con una ley. Se logra con una ley y muchas más cosas. Y ahí la importancia de las cooperativas y del esfuerzo cooperativo, las organizaciones de productores y el esfuerzo que se pueda hacer, y las interprofesionales, de cara a conseguir un mejor resultado. Sabéis que soy un claro, decidido apoyo a todo lo que suponga, sin forzar a nadie, integración, concentración y trabajo, evidentemente, coordinado y de esfuerzo común. No hay por qué temer esas cifras, algunas veces las utilizo, de comparación europea, pero creo que también esta mañana he escuchado alguna palabra al respecto. Es muy importante que tengamos en la cabeza que efectivamente es muy importante que nos coordinemos y que busquemos en común los medios para conseguir proseguir esa tarea. Lo que se refiere en el programa rural nacional gestionado por el Ministerio para la integración y para la ayuda a las entidades prioritarias, va a continuar en el futuro. Pero, sinceramente, me gustaría que no solo continuara, estamos discutiéndolo en mi equipo y también con vosotros, tenemos que darle nuevos acicates, nuevos objetivos y conseguir expandir en la responsabilidad del Ministerio, que, como sabéis, es compartida con las comunidades autónomas, la eficacia de su intervención. Y algo más. Hemos tenido, y tú lo sabes muy bien, Ángel, y lo sabéis todos los miembros de la Junta Rectora, del Consejo Rector, perdón, un diálogo particular con vosotros para buscar soluciones específicas a los problemas que se pudieran plantear. Porque entiendo muy bien, compartiendo el objetivo, en ocasiones, es lógicamente en la situación del miembro de una cooperativa que es agricultor o ganadero y a su vez es empresario en tanto que miembro de la cooperativa, difícil de solucionar. Pero creo que hemos buscado una fórmula que puede efectivamente dar respuesta a ello. Estaba hace 10 días en Canarias hablando con los amigos del sector del plátano, un sector también muy cooperativo, y viendo también alguna otra cuestión que se planteaba. Yo creo que la realidad está ahí, lo decía antes, no tenemos una varita mágica para solucionarlo todo, pero sí la voluntad de encontrar las soluciones a los problemas y una voluntad que compartimos con vosotros de conseguir incrementar el valor y efectivamente unos precios más dignos para agricultores y para ganaderos, lo cual supone, lo decía antes, más y mejor organización. Ahora, en el debate de la PAC, para que no se me olvide al final, estamos luchando contra alguna enmienda del Parlamento Europeo que pretende hacer posible que los miembros de las organizaciones de productores puedan vender por fuera
haciéndole la competencia a su OP. Eso os parecerá y me parece una auténtica barbaridad, pero está sobre la mesa y es uno de los muchísimos temas de los cuales no salen en los periódicos, pero estamos efectivamente batallando en común por ello. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tiene un componente gestionado por el Ministerio, 1.051 millones, pero es evidentemente complementario de los 47.724 millones de la PAC, cifra que no se ha mencionado aún, al menos en esta parte de la mañana, pero que quiero reiterar ante vosotros, que es un éxito, yo creo, indudable y mucho dinero, más de 7.200 millones de euros anuales para el sector, que si utilizamos bien y sabemos dirigir al que realmente lo necesita, y en ese debate estamos en los estudios y también en el trabajo con las comunidades autónomas, yo creo que va a ser un instrumento formidable. Pero vuelvo al plan. El plan tiene además otros componentes y muchos que os afectan a vosotros están vinculados a la cadena alimentaria y la producción agroalimentaria, competencia del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con el cual estamos en contacto y estamos en la vía de definición si al final configuramos o no, y lo digo para que veáis mi transparencia con todos vosotros de una forma interrogativa, si configuramos o no un PERTE agroalimentario. Tiene ventajas y tiene desventajas. ¿Y por qué? Porque la realidad del sector agroalimentario español son, y lo sabéis muy bien, básicamente pequeñas y medianas empresas. Por tanto, la capacidad de articular un proyecto común se ha dado en el sector ganadero, tenemos alguna propuesta al respecto, pero os animo también a cooperativas, aún no es tarde, a poder articular propuestas, por ejemplo, se mencionaba antes en el marco de la digitalización, que puedan ser candidatas a estos fondos. Tenemos poco tiempo, tenemos que hacer los compromisos de ejecución en el plazo de 3 años, pero evidentemente vosotros podríais, a través de cooperativas, y estoy convencido que estáis en ello, articular proyectos que puedan ser positivos. Y me gustaría llamar la atención sobre 2 temas en particular que creo afectan y interesan, todos ellos, pero particularmente estos, o 3, a vosotros en tanto que cooperativas agroalimentarias. El primero es el relativo al regadío. El regadío sostenible, el regadío eficiente, del cual como ministro soy un defensor convicto y confeso, que siempre he creído en ello antes, ahora y en el futuro. El problema evidentemente es el caudal de agua, pero como en tantas cosas, el problema es el uso eficiente que aún tiene sin duda técnicamente márgenes de maniobra. 563 millones vamos a dedicar a eso, que es mucho dinero, sumado a lo que las comunidades de regantes puedan aportar y lo que eventualmente pueden aportar las comunidades autónomas, van a ser más de 700 millones de euros prácticamente en 2 anualidades que creo que se van a notar. Tenemos proyectos de todas las comunidades autónomas que ahora estamos evaluando en la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y sobre los cuales vamos a continuar trabajando. En segundo lugar, los elementos de modernización que creo que son muy necesarios en relación con todas las estructuras que tenemos de invernadero en nuestro país. Los invernaderos de nuestro país fueron un salto hace 20, 30 años importantísimo para el rendimiento de nuestra agricultura, pero es un modelo que también está afectado por los elementos relativos al paso del tiempo y particularmente los retos de sostenibilidad y evidentemente de uso de agua. Vamos a dedicar más de 200 millones a este capítulo, que será gestionado por las comunidades autónomas y que va a ser clave desde el punto de vista de la modernización de todo el sector, efectivamente, de los invernaderos, en mejorar eficiencia energética, pero también el rendimiento y el mantenimiento de las condiciones climáticas adecuadas. Y, finalmente, 79 millones van a ir para agricultura y ganadería de precisión. Es otra gran partida, todo eso complementario de lo que estamos hablando en el marco del segundo pilar de la PAC, es decir, sinceramente, vamos a disponer de instrumentos muy potentes. No he querido, y a esta hora sería, yo creo, un castigo, que os mencionara todas las cifras presupuestarias de lo que han supuesto el incremento para dotación de maquinaria o para seguros agrarios, que sabéis
el último presupuestos generales del Estado, los correspondientes a este año, pero creo sinceramente que es muy positivo. Y finalmente la PAC. Y en la PAC debo decir que cuando con Ángel, que yo he vivido también la suspensión del Congreso del año pasado en Toledo, el aplazamiento y las diferentes fechas que esta misma reunión que celebramos hoy, os confieso que cuando te di, Ángel, esta fecha, lo dije porque pensaba que os iba a contar el resultado del final de la negociación europea de la PAC y que me iba a reunir dentro de unos días en conferencia sectorial, ¿verdad, Mae?, con las comunidades autónomas para cerrar el modelo de aplicación que llevaremos al Plan Estratégico Nacional. El hombre dispone, ¿verdad?, el hombre o la mujer, y el destino impone. Y el destino, yo estoy muy tranquilo de decirlo. Yo, como ministro del Gobierno de España y como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, y atención, abro paréntesis, y ganadería, para todos los del mundo de la ganadería, que lo tengo muy claro. Y ganadería, lo tengo muy claro, quiero decir, llegar a un acuerdo, sí, pero llegar a un acuerdo, como decía antes, significa transacción, pero no un acuerdo que vaya contra nuestros intereses. Y los últimos días, bueno, habréis visto por ahí, esto es el tema de la transparencia y de las redes sociales, algunos vídeos donde sale algún extracto de algunas de mis intervenciones, tuve otras, probablemente más duras que las que aparecen en los vídeos, pero esas no deben salir en los medios de comunicación y las redes sociales, en los cuales efectivamente se planteaba un tema. Aquí alguien ha intentado presentar una imagen, es agricultores y ministros de la Agricultura contra el Pacto Verde. Y eso no es verdad. Eso es una inmensa mentira. Y estaréis de acuerdo conmigo. Aquí estamos todos en favor de la sostenibilidad. Y los primeros que cuando nadie hablaba de medio ambiente ni de sostenibilidad estaban sosteniendo el medio natural y el territorio, erais vosotros, agricultores y ganaderos. Por tanto, nadie nos puede dar lecciones. Y hemos planteado un objetivo ambicioso. Yo mismo lo digo. Podemos cumplirlo, sin duda, lo podemos cumplir. Pero va a ser complicado y tenemos condiciones y aquí, pues con Fernando y todo el equipo hemos hecho días y noches de cálculos, de proyecciones para ver cómo llegábamos a los objetivos porque somos gente seria. Y tienes razón, la Comisión Europea está cometiendo un inmenso error. Ha anunciado objetivos y no ha presentado un informe de impacto económico. Esto no se puede hacer. Yo no sé cuántas veces ya lo he repetido, ¿verdad, Ramón? Me has oído en el Consejo al respecto. Y yo creo que, efectivamente, no se quiere mostrar ante el final de la negociación y se quieren introducir por atrás algunos objetivos que no tienen soporte legislativo. Yo, como soy, como vosotros, una persona recta, aquello que tiene que ser decidido a nivel europeo tiene que partir de una propuesta de la Comisión y un procedimiento de codecisión del Parlamento y del Consejo. Pretender introducir a última hora, vía enmiendas del Parlamento, algunas cuestiones sobre las cuales no estamos ni convencidos del impacto que pueda tener sobre la producción, yo creo que es una irresponsabilidad. Y, desde luego, el ministro que os habla nunca será parte de esa irresponsabilidad. Yo soy una persona muy moderada, todo el mundo me conoce, pero muy firme en mis convicciones y también muchos de los presentes lo sabéis, cuando estoy de acuerdo y cuando estoy en desacuerdo. Y, por tanto, eso es muy importante. Y como yo mismo, piensa la ministra alemana, el ministro francés, la presidencia portuguesa que está intentando buscar un acuerdo, por tanto, estamos en buena compañía, no estamos solos, cosa que es muy mala en Europa. Tener razón contra todos tampoco es muy bueno, sobre todo es muy ineficaz en Bruselas, pero estamos bien acompañados, pero tenemos que buscar un resultado que sea aceptable. Y en lo que tú planteabas en relación con las condiciones, para explicarlo en términos muy sencillos, y yo creo que vosotros lo entendéis perfectamente, nosotros estamos dispuestos a cumplir un objetivo, pero siempre que haya un periodo de aprendizaje donde no se pierdan fondos, porque este es un tema nuevo, estoy pensando en los ecoesquemas, y en segundo lugar que se nos dé a los Estados miembros las condiciones de flexibilidad en la aplicación de los planes estratégicos nacionales. Porque eso es fundamental. Somos 27 en Europa y llegar a un acuerdo en Europa es ya en sí un auténtico milagro. Pero en España, con 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, pero 17 comunidades autónomas donde el norte
es de producción la cornisa cantábrica, lo sabéis muy bien los presentes, de producción centroeuropea, y después tenemos en Granada y en Málaga y también en Canarias tenemos producción subtropical. Quiero decir, tenemos una variedad a la cual tenemos que responder. Y yo creo que ese es un concepto que está muy claro. En ese sentido, podéis estar tranquilos y cojo tu guante, tu reto, y efectivamente ahí estamos trabajando muy seriamente para evitar que esto sea un problema y, al contrario, que sea un acicate y un apoyo. No he seguido el guión que tenía inicialmente previsto. Este es el gusto de hablar, de sentirse en casa y hablar con vosotros en lo que yo entiendo no es un discurso, sino un diálogo que me parece incompleto, porque a mí me gustan los diálogos donde yo también escucho a quien me habla. No lo voy a hacer ahora con el micrófono, porque si no el presidente me lo impediría y no estaría, además, no sería oportuno dada la hora que es, pero sí que voy a estar con vosotros unos minutos para poder compartir después. No podré quedarme más porque tenemos una cita europea de ministros esta tarde justamente para continuar hablando de ello en un buen futuro. Por tanto, concluyo. Yo creo que aquí hay una tarea muy importante para todos. Y Cooperativas Agroalimentarias de España está en el centro de nuestro sector agroalimentario. Tú has mencionado las cifras en relación con el número de cooperativas, con el número de socios cooperativos. Tengo aquí, que no la has citado y la complementa, lo que significa vuestra facturación en el conjunto del total nacional, prácticamente 2/3 del sector, y además de todo eso, lo que significa, y es muy importante, de forma creciente, en las exportaciones en los mercados internacionales. De todo eso tenemos que hablar, continuar trabajando juntos. Tenéis, como siempre, la puerta del Ministerio abierta. Yo creo que este es un futuro, sinceramente, del sector agroalimentario positivo, no sin dificultades. No soy inocente al respecto, se lo sé perfectamente y conozco esas dificultades, pero es verdad que, del mismo modo, hablabas antes de los servicios esenciales, y ese se ha mostrado todo el sector como un pilar de la resistencia, ahora va a ser claramente un pilar de la recuperación. Y además vamos a estar orgullosos de ello. La profesión de agricultor, la profesión de ganadero, también hay que decirlo, la profesión de pescador, se han reivindicado en España en los últimos meses. La gente no sabía, la gente compraba en la tienda y en el supermercado y no se preocupaba del que había detrás. Yo creo que si algo ha servido esta crisis, que tan dura ha sido por las razones que mencionabas antes y por la pérdida de tantos seres queridos y de tantos enfermos y el daño a nuestra economía, nos ha servido también para reconocer el trabajo colectivamente de quienes están detrás. Bueno, sabed que vuestro ministro, el ministro de Agricultura, Pesca, Alimentación y Ganadería, también está con vosotros. No voy a hablar ahora de los temas ganaderos, que también están en el orden del día, pero podéis imaginar cuál es mi punto de vista y cuál es, lógicamente, la defensa que pienso hacer de vuestros intereses. Muchas gracias por invitarme a esta asamblea, a su clausura. Creo que tenemos una cita dentro de unos meses, ¿no?, para el Congreso, ya hablaremos de ello. Una asamblea es un momento más, a pesar de que sea extraordinario, pues también ordinario, pero yo creo, y ya lo hemos hablado en más de una ocasión, que el próximo Congreso de Cooperativas Agroalimentarias de España tiene que ser una cita fundamental también para una nueva etapa, como le pasa al conjunto del sector, para afrontar esos nuevos retos en términos de dimensión, en términos de objetivos, en términos, en definitiva, de responder y de continuar creciendo y cambiando. El mundo gira y tenemos que girar en torno a él y tenemos, evidentemente, que caminar siempre hacia adelante y hacia arriba. Podéis contar con mi ayuda y mi apoyo, con el de todo el equipo de mi ministerio, sin duda también está la consellera, con el de las comunidades autónomas en las que estáis implantados y, por supuesto, pues espero que, y me dirijo a vosotros, pero también a los que nos ven en streaming, que no solo pueda dirigiros estas palabras, sino visitaros personalmente a cada uno de vosotros a lo largo de los próximos meses, esperando que todo esto vaya hacia arriba y vaya muy bien y que nos vayamos recuperando todos. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Disculpadme
al final pues habéis visto que ha sido un poquito más largo de lo que había prometido, pero, en fin, seguimos aún con horario, creo, español, y como españoles que somos, orgullosos de ello. Muchas gracias.